Buenos días, ¿cómo han estado? Espero que siempre se encuentren bien. Vamos a seguir con el tema de costos horarios de operación. Entonces hoy día vamos a ver un modelo que tiene características propias, que es el modelo que ha propuesto la fábrica Caterpillar. Lógicamente esta planilla está dirigida específicamente a equipos de esta fábrica. Entonces esta planilla, igual que las otras, tiene tres componentes. El costo de posesión, que hemos dicho que es un costo que se paga, que se eroga, incluso cuando la máquina no está trabajando, está parada. Ahí tenemos la depreciación, que es la pérdida del valor de la máquina por el transcurso del tiempo. La inversión es el costo del interés que se paga por el capital invertido en la compra de la máquina. Y el seguro es un costo que se paga con el fin de asegurar la máquina frente a contingencias que se podían dar durante su trabajo. Luego tenemos el costo de operación, que es el gasto que se hace cuando la máquina trabaja. Ahí tenemos el costo del lubricante, de los filtros, de los neumáticos, las reparaciones, el costo de las reparaciones. Aquí se incluyen los elementos de desgaste especial. Son partes de la máquina que se desgastan más rápido que el resto de la máquina. Principalmente se consideran las cuchillas que tienen las hojas topadoras, ya sea de los tractores, las uñetas de los cargadores frontales, de las excavadoras, también las cuchillas de corte de las motoniveladoras. Esos elementos se desgastan con mucha más rapidez que el resto de la máquina, por eso es que se hace una evaluación separada de este concepto. Luego tenemos el costo de la mano de obra, que hemos dicho ya es el salario del operador, dividido entre las horas trabajadas por mes. En el caso nuestro hemos visto que sale de acuerdo a los feriados por ley que tiene nuestro país y los otros beneficios que tiene el trabajador, sale 179 horas trabajadas al mes. Entonces el salario vamos a dividir entre 179. En la anterior planilla hemos considerado un salario de $600, que es un salario más o menos promedio de lo que se paga en las empresas de nuestro medio. La depreciación va a tener la misma expresión que en los casos anteriores, al ser el costo de adquisición menos neumáticos, menos el valor residual, dividido entre entre la vida útil de la máquina en horas. Y la inversión ha de ser igual al costo total de la máquina multiplicado por n más 1, n es la vida útil en años, más 1 multiplicado por I, que es la tasa de interés anual, dividido entre 2 veces la vida útil en años multiplicado por H sub A, que es las horas trabajadas por año. El seguro va a tener una expresión similar, el costo total multiplicado por la vida útil en años más 1, multiplicado por la prima de seguro en decimales, dividido entre 2 veces la vida útil, multiplicado por las horas trabajadas por año. Una cuestión un poco diferente de las otras planillas es que los filtros se consideran de manera separada. Entonces vamos a ver una planilla donde se puede hacer el cálculo del costo de filtros. Entonces tenemos esta planilla que nos puede servir para calcular
Entonces, en los equipos Caterpillar llevan filtros el motor, el sistema de transmisión, el sistema hidráulico. En el sistema de combustible tenemos un primario y un secundario. En el de aire también tenemos un primario y un secundario. Entonces son todos los filtros que tiene una máquina de la fábrica Caterpillar. Entonces, para cada máquina vamos a ver los intervalos de cambio de acuerdo a lo que ha establecido el fabricante. El motor se debe cambiar cada 250 horas. El filtro de transmisión cada 500 horas. El sistema hidráulico se debe cambiar cada 500 horas también. El combustible primario se debería cambiar cada 500 horas de trabajo. El secundario debería cambiarse cada 2000 horas. Perdón, está al revés. El secundario debería cambiarse cada 500 horas y el primario debería cambiarse cada 2000 horas. En el sistema de aire, los filtros del sistema de aire, el primario también debía cambiarse cada 2000 horas y el secundario de aire cada 1000 horas. ¿Y cuántos filtros tiene cada elemento de la máquina? En el motor tenemos un filtro. En la transmisión también un filtro. En el sistema hidráulico existen 2 filtros. El primario es uno solo, el filtro secundario de combustible también es uno solo, el primario de aire es uno solo y el secundario de aire también es uno solo. Entonces, lo que tenemos que tener es el costo de cada filtro. En el texto tenemos unos valores, pero que en el momento han sido un poco desactualizados. Entonces, los costos que vamos a utilizar ha de ser para un cargador frontal Caterpillar del tipo 950. Entonces, originalmente esto estaba en 1460. Cuando editamos el texto. De transmisión 1560 y también los hidráulicos 1560. El primario de combustible 11.1 dólares, el secundario también 11.1. El primario de aire, que es el más caro, 56.60. Y el secundario de aire, 53.40. Pues estos precios los vamos a actualizar incrementándole un 20%. Entonces, el costo del filtro de motor, con el reajuste estaríamos considerando 17.50. El de transmisión, 18.70, redondeando al primer decimal. También el del sistema hidráulico. El primario de combustible, 13.30, y el secundario también el mismo precio. El primario de aire, 67.90, y el secundario 64.1. Ahora tenemos que ver cuántos filtros se usan en un año. Hemos dicho que normalmente, por lo menos como referencia, se considera que en un año se trabajan 2000 horas. Por eso es que vamos a sacar la cantidad de filtros
que se consumen, que se utilizan en 2000 horas. Eso significa el número de filtros que se utilizan en un año. Entonces, si se cambia cada 250 horas, ¿cuántos filtros cambiamos en 2000? Sería 8 veces. El de transmisión, si se cambia cada 500 horas y es uno solo, va a ser 4. El de combustible, perdón, el hidráulico, que se cambia cada 500 horas, sería también 4. Pero como son 2, ha de ser 8. El primario de combustible en un año se cambia una sola vez. El secundario se va a cambiar 4 veces. En el sistema de aire, el primario una sola vez. El secundario se cambia 2 veces al año. Entonces, ¿cuál es el costo de cada filtro durante el año? Ha de ser el número de filtros multiplicado por el costo y multiplicado por el número de filtros. Entonces, el filtro de motor nos cuesta $140 al año. Entonces, de esa manera sacamos el costo de los filtros cada año. Y luego sacamos el total del costo de los filtros que se gasta durante un año. Entonces la suma sería, pero esto hay que corregir. Sería 776.6. A ver, revise. ¿Está bien? Pero estos son los filtros que se gastan durante un año. A nosotros nos interesa saber el costo horario de filtros. Eso ha de ser, lógicamente, el total que se gasta en un año, que sería $776.6, dividido entre 2000. Hemos dicho que estamos considerando 2000 horas trabajadas al año. ¿Y cuánto nos va a dar eso? 776.6 dividido entre 2000. 0.38. 0.38. Es el tercer decimal, es redondo, es 0.38. Sale 0.3883, pero lo he tomado como 0.38, ingeniero. 38.83. Entonces Sí. sería 0.39, ¿no? Sí.
Entonces, en general, porque esta máquina es de un tamaño intermedio, entonces su costo de filtros también es un promedio. Para todas las máquinas vamos a utilizar este valor. O sea, vamos a tener una constante para el gasto de filtros con un valor de 0,39. Si tienen preguntas, volvemos a la diapositiva. Entonces aquí, esto es de hace un poco más de un año, esta diapositiva salía 2,61. Ahora hemos incrementado a 0,39. Otro costo diferente al resto de las planillas es el costo del tren de rodaje. El tren de rodaje son las orugas, es el sistema de locomoción de las máquinas. No está incluido los neumáticos, estamos hablando de orugas o de ruedas dentadas, como en el caso de los compactadores. Como vemos en esta fotografía, tenemos un compactador pata de cabra que en vez de tener un rodillo tiene ruedas dentadas. Entonces también entra dentro de este concepto de tren de rodaje. Entonces, tren de rodaje van a tener los tractores que están sobre orugas, las palas mecánicas que hemos dicho son cargadores que están sobre orugas, las excavadoras que están montadas sobre orugas. Los equipos sobre neumáticos no entran en este análisis. Entonces el fabricante nos da unos factores básicos del costo del tren de rodaje. Estos factores en la actualidad también están desactualizados porque la Caterpillar ha dejado de publicar sus manuales. Anteriormente uno podía acceder de manera gratuita, ahora no. Entonces ya tienen un cobro cuando uno quiere ingresar a su sitio. Pero de todas maneras podemos seguir utilizando estos valores. Entonces, por ejemplo, para un tractor de 9R, el costo básico es 10.6. Para un D7, un tractor D7 y D6R, 8.5. Para un tractor de 8R, en todas las series, 9 redondos. Para una excavadora 345B sobre orugas, 8.5. Para un compactador para excavadoras 330B y 330C, 4.7. Entonces, aquí en esta tabla vemos el factor básico del costo del tren de rodaje que nos da el fabricante. Lo único que tenemos que hacer es copiar el valor y este valor vamos a corregir por los multiplicadores de condiciones. Considera la planilla 3 condiciones o 3 factores que se producen en el trabajo de las máquinas: el impacto, la abrasión y el factor Z. El impacto se refiere a las deformaciones que tiene el terreno, las protuberancias y los huecos que existen en el suelo, que hacen que las orugas tengan movimientos forzados, que lógicamente van a tener una valoración de acuerdo al estado del suelo. Si está con muchas protuberancias y muchos huecos, consideramos alto, que sería el factor de impacto 0,3. Si es moderado, 0,2 y si es casi plano, 0,1. El otro factor que interviene en el desgaste de las orugas ha de ser la abrasión. La abrasión es el desgaste que producen las partículas duras. Si tenemos una arenisca que tenga cuarzo, va a ser una especie de lija que va a ir desgastando el acero de los elementos que tienen las orugas. Entonces, si tenemos partículas cortantes en exceso, vamos a considerar un valor alto de 0,4, si no un valor moderado de 0,2 y si tenemos pocas partículas cortantes, 0,1. Y el factor Z es un concepto que evalúa
la habilidad del operador, los hábitos que tiene el operador. Hay algunos operadores que manejan bruscamente, que hacen virajes demasiado bruscos. Y también aquí está considerado la contaminación química que pueda tener el suelo. Si el suelo tiene alguna contaminación química, lógicamente eso va a afectar al acero y va a producir un desgaste más acelerado. Entonces, de acuerdo a las condiciones que tengamos en estas dos condiciones, podemos considerar alto un valor de 1, moderado 0,5 y bajo 0,2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El costo horario del tren de rodaje ha de ser el factor básico multiplicado por la suma de los multiplicadores de condiciones, que hemos dicho que es impacto, abrasión más Z. Entonces va a ser el costo básico multiplicado por la suma del impacto más la abrasión más el valor de Z. En condiciones que no tengamos información, vamos a utilizar para los tres casos los valores promedio. Si tienen preguntas, entonces a impacto estamos denominando I, a la abrasión A, y al valor Z, o las condiciones de contaminación química y hábitos del operador, el valor es Z. Luego tenemos también una cuestión un poco diferente. Las reparaciones que corresponden a las máquinas Caterpillar se sacan de una tabla, de un gráfico, donde están establecidos diferentes condiciones de uso. Por ejemplo, aquí en la diapositiva tenemos para tractores. Entonces, la diapositiva, el gráfico nos da diferentes valores para diferentes modelos de Caterpillar. Por ejemplo, si vemos el tractor de 8R, todos los que tienen D son tractores. Aquí, para interpretar esta tabla de los factores básicos de tren de rodaje, los que tienen D son tractores. Entonces, el que tiene el prefijo D es tractor. Los que son de la serie 900, 973, 949, etcétera, son cargadores frontales, pero son palas mecánicas. O sea, la serie 900 son palas mecánicas. Los 500, la serie 500 son compactadores pata de cabra sobre ruedas dentadas. Los de la serie 300, 365, 330, etcétera, son excavadoras. La serie 300 son excavadoras. Las 500 van a ser compactadores pata de cabra montados sobre ruedas dentadas. Entonces, esta tabla nos está dando esa información, pero teniendo en cuenta que los Ds son tractores, los 900 palas mecánicas, los 500 compactadores pata de cabra y los 300 excavadoras sobre orugas. Entonces aquí tenemos, para tractor, entonces tenemos diferentes modelos. Decíamos, por ejemplo, el de 8R. Entonces, el valor de la reparación vamos a leer en esta parte, en este rectángulo que está sobresalido, que visiblemente tiene mayor ancho que el resto de la barra. Entonces aquí podemos leer que tiene una reserva para reparaciones de $8. Esto puede ser más si nosotros vemos que la máquina trabaja de manera esforzada, puede llegar incluso a 9.50, sería 9.50. Pero si tenemos información de que la máquina trabaja de una manera esforzada. Y también podemos disminuir si es que la máquina está haciendo un tráfico muy liviano. Incluso se puede bajar hasta 4.50. Pero esto va a depender estrictamente de las condiciones de trabajo
que tiene la máquina. Como no tenemos esa información, vamos a utilizar el valor que está en el rectángulo resaltado. Si tienen preguntas. Nada. Luego, este valor que sacamos de este gráfico, tenemos que multiplicar por un multiplicador de vida prolongada o de duración prolongada. Si la máquina tiene una vida útil hasta 10.000, no afectamos, sería valor 1. De 0 a 15.000 sería 1.1. Nosotros en general nuestros tiempos de vida útil en horas han de ser mayores a 20.000, o sea, al menos 20.000, que significan 10 años, trabajando 2.000 horas diarias. Entonces nosotros en promedio vamos a utilizar 15 años de trabajo, entonces ya sería 30.000. Entonces en este caso de los tractores, nuestro multiplicador de vida prolongada sería 1.3. Entonces si estamos hablando de 8R, sería 8 por 1.3. Entonces ese ha de ser el costo horario de las reparaciones. Si tienen preguntas. Después hemos dicho que también se considera en la planilla Caterpillar de manera separada los elementos de desgaste especial. Principalmente se consideran las cuchillas de las topadoras de los tractores, porque como este realiza trabajo de excavación, este elemento está en contacto con el suelo, las piedras, las rocas, etcétera, y lógicamente se va a desgastar más rápido que el resto de la máquina. Entonces aquí también podríamos utilizar o incluir los dientes que tiene el cucharón de la excavadora de los cargadores frontales. Entonces este va a tener un costo independiente del costo de la máquina en conjunto. Y finalmente el costo de la mano de obra, que como en los otros casos ha de ser el salario del operador dividido entre las horas trabajadas por mes. Si tienen preguntas. Ingeniero, buenos días. Sí. Disculpe, quisiera preguntarle, por favor, si el segundo parcial va a ser igual del mismo formato del primero, así en tablitas de Excel, sobre este manual de costos. Sí, exactamente. Y va a ser igual por partes, ¿no? Yo he visto que muchos no han hecho bien, o sea, no. Pero tienen todavía el segundo parcial, tienen final y tienen segunda instancia, ¿no? Pero depende de ustedes, ¿no? Que le pongan un poco más de interés. Yo he visto que la mayoría no le ha puesto interés o muy poco interés, entonces las notas van a ser bajas, ¿no? El formato va a ser el mismo. En primer lugar, tienen que aprender a manejar bien la plataforma. No puede ser que se demoren en poner los resultados. Ya les he dicho yo que lo que ustedes me mandan a mi correo no sirve. Si tienen otras preguntas. Gracias, ingeniero, por la aclaración. ¿Nadie más? ¿No hay otra pregunta? Entonces tenemos esta planilla en Excel que ustedes tienen. Les he puesto en la plataforma. Entonces vamos a hacer como ejemplo la planilla Caterpillar para una motoniveladora de esta marca, modelo 16H. Esta máquina tiene un costo alrededor de $310,000. Entonces, vamos a considerar una máquina nueva, entonces su periodo de posesión en años vamos a considerar 15. Las horas estimadas por año hemos estado utilizando 2.000 en la anterior planilla y vamos a seguir con el mismo valor. Por tanto, el tiempo total de posesión en horas ha de ser 15 por 2.000, sería 30.000. Otra información que tenemos, el valor residual, vamos a utilizar el 20%. La tasa de interés, como en los otros casos, 12%. Es un valor variable que depende de la negociación que se pueda hacer con el banco. Y para el seguro estamos utilizando un 5%, que es un valor
promedio. Si se negocia, se podría encontrar también un costo menor, incluso creo que hay seguros que bajan hasta el 3%. Entonces, el 20% de 310,000 para el valor residual sería igual a 62,000. El costo de neumáticos, esta máquina tiene 6 ruedas. Cada rueda, como son especiales, pues tengan larga duración y además puedan resistir el impacto con las partículas que tiene el suelo, están en promedio alrededor de los $800. Como son 6, ha de ser 4,800. ¿Qué hacemos la diferencia entre el precio de entrega y el costo de neumáticos? Sería 305,200. Si tienen alguna pregunta. Luego tenemos el costo de posesión, que en la anterior planilla se denominaba costos fijos. Esto ha de ser igual al valor de adquisición de posesión menos neumáticos, precio de entrega menos neumáticos, que sería 305,200, menos el valor residual. El valor residual hemos visto que es 62,000. Y esto dividido entre la vida útil en horas, que sería 30,000. ¿Cuánto da eso? A ver, vayan haciendo. Si no, se van a dormir. ¿Cuál sale? $8.11, ingeniero. Ahí. 8.11. El interés, el costo de la inversión ha de ser igual al costo total, que sería 310,000. Eso multiplicado por la vida útil en años más 1. Entonces ha de ser 15 más 1. Multiplicado por la tasa de interés que hemos dicho en decimales 0.12. Y eso dividido entre 2, por la vida útil en años, que es 15, multiplicado por las horas trabajadas por año, que es 2,000. ¿Cuánto da eso?
¿Cuánto sale? $9.2. 9.2. El seguro tiene la misma ecuación, lo único que varía es, en vez del porcentaje de interés, tenemos la prima de seguro, que es 0,05. ¿Cuánto sale? Inge. 4.13. ¿Cuánto sale la suma? $22.16. 22.16. Es el gasto que hay que hacer cuando la máquina está sin trabajar o trabajando. Este es un costo fijo. El costo de posesión se da en toda condición, cuando trabaja y cuando no trabaja. Tenemos el costo de operación, donde principalmente está el combustible, lubricantes, los filtros, la grasa, los neumáticos, si tiene neumáticos, el tren de rodaje, etc. ¿Cuánto de combustible consume esta máquina? A ver, vean su texto, el anexo del texto. Este sería para tractores. Está en la página 126. Nuestra máquina es 16H. Entonces siempre vamos a utilizar el medio. Tenemos bajo, medio y alto, de acuerdo al esfuerzo que hace la máquina en el trabajo. Tenemos en condiciones medias entre 25 y 32. Sería 28.5, el promedio entre estos valores del medio. ¿Está bien? Lubricantes. Ya habíamos sacado para esta misma máquina antes, pero volveremos a sacar. Sería tractores, mototrailas, cargadores, motoniveladoras. Para el 16H tenemos en motor 136. El primero es
cárter o motor, transmisión, 0136, 0140. En mandos finales sería 0121 y 0032 en el sistema hidráulico. Pues tendríamos los consumos. El combustible, ¿cuánto hemos considerado? A ver, vean su planilla de la anterior clase para no ir variando precios. Es el precio de mercado del diésel en la actualidad en nuestro país. ¿Cuánto hemos utilizado? 0,53 o solo 0,51. ¿Cuánto? Parece que ustedes no estaban en la anterior clase. ¿Cuánto? 0,51. 51. Y el lubricante hemos utilizado 4, ¿no? Sí. Ya se ha colgado esto. ¿Cuánto sale el costo del combustible? 28.5 por 0,51. Está bien, 14.535. Y ese sería el costo de los lubricantes. ¿Cuánto hemos sacado para el costo de filtros? 0,39. Entonces el costo de filtros es un factor constante que va a ser 0,39. Luego tenemos la grasa. Habíamos dicho que vamos a utilizar en promedio 0,02 de kilo. Dependiendo de la máquina. Incluso en las máquinas actuales el consumo es demasiado bajo porque ya los sistemas vienen sellados. Ya no tienen graseras. Pues para la grasa, pero sin embargo estamos considerando 0,02 de kilo que no tiene una incidencia importante en el costo horario. Sería
0,08. Como ven, 0,08 de dólar no afecta de manera importante al costo horario. Esta máquina tiene neumáticos, hemos dicho que cuesta 4.800. Estamos estableciendo que los neumáticos vamos a cambiar cada año, o sea, cada 2.000 horas. ¿Cuánto da eso? Ha de ser 2.4. ¿Está bien? Tren de rodaje. ¿Cuál será el tren de rodaje para esta máquina? Esta máquina está sobre neumáticos, por lo tanto no tiene tren de rodaje. ¿Cuánto va a ser el factor de reparaciones? A ver, vean su texto. Aquí tenemos para las motoniveladoras. Entonces, para el 16H sería 750, 750. ¿Está bien? Estos valores en el examen yo no los voy a dar. Ustedes van a tener que sacar de su texto, así que familiarícense para saber dónde encontrar cada cosa. Entonces, Disculpe, ingeniero, sí, ¿eso en el texto en qué página se encuentra? están al final donde dice anexos. El primer anexo es consumo de combustibles y lubricantes y después viene este de reparaciones. A ver, vayan buscando. ¿Consumo horario de lubricantes? Después de eso, ya hemos visto hace ratito los consumos, ¿no ve? Después de lubricantes va a venir reparaciones. Sí. Tenemos para Caterpillar y tenemos para Komatsu. La planilla Komatsu es similar a la Caterpillar. ¿De motoniveladoras, ingeniero? Sí, sí, de motoniveladoras. En la 148 está. En la página 148, para los que están con su texto. Entonces hemos dicho sería 750, porque estamos leyendo este rectángulo resaltado. Entonces ha de ser 750, pero eso hay que multiplicar por un multiplicador de vida útil. Y aquí mismo en la misma hoja está. Aquí dice para 14H y 16H, considera que el 65% es para repuestos, el 35% de mano de obra. Para mayor a 20.000, de nosotros es 30.000, entonces consideramos el máximo, que sería 1.33. Entonces aquí en algunas máquinas viene así separado por modelos y en otros viene directo para todas las máquinas de ese tipo. Pero aquí ha venido separado, entonces para el 16H sería 1.33. Entonces esto ha de ser multiplicado por 1.33. ¿Cuánto da eso?
9.97. 9.98. 98. Elementos de desgaste especial, para que no sea muy alto el costo, no vamos a considerar, solo vamos a considerar en el caso de los tractores, que es donde realmente se desgasta más rápido. Entonces, ¿cuánto va a ser el costo total de operación, desde el combustible hasta las reparaciones? Está bien, 29.101. Sí, está bien, Inge. Luego tenemos el costo del operador. Hemos considerado un salario de $600 al mes y habíamos sacado que las horas trabajadas por mes son 179. ¿Cuánto da eso? $3.35. 3.35. Y el costo total de posesión y operación por hora ha de ser 22.16 más 29.101 más 3.35. $54.61. En la anterior planilla, ¿cuánto sacamos? Normalmente la Caterpillar da un costo más alto por la inclusión que se hace de otros elementos. A ver, fíjense. No solo tengo el modelo, está sin llenar. Ustedes con la planilla de ustedes habíamos llenado. ¿Cuánto salía? Para tener un poco un criterio comparativo. 51.93. 51.93. Entonces ha salido un poco más alto, pero tampoco exageradamente más, ¿no? Este considera más elementos que la primera planilla, que es una planilla más sencilla. Si tienen preguntas. Si no hay preguntas, vamos a quedar ahí, ya no nos alcanza para hacer un segundo ejercicio, pero mañana vamos a hacer ejercicios con equipos sobre orugas. Pero yo ya no voy a leer, ustedes van a ir mirando en su texto y me van a ir dictando los valores que corresponden. Entonces, estos temas son muy fáciles, más fáciles todavía en virtual, porque en la planilla Excel ustedes pueden hacer muy rápidamente.
Cuando las clases son presenciales hacen todo a mano, hacen a pulso, manualmente, entonces les quita más tiempo, además tienen más posibilidad de equivocarse. En la Excel, si ustedes manejan medianamente el Excel, no se van a equivocar. Entonces tienen esa facilidad en este y los otros temas. Entonces, con la recomendación de que mañana todos estén con su texto, que les voy a revisar, vamos a quedar ahí. Mañana seguimos haciendo ejercicios con la planilla Caterpillar. Buenos días y que les vaya muy bien.